Muy buenos días. Ahora analizaremos el Practice Problem 4.3, el cual es el circuito que tenemos en la parte superior de nuestra pantalla, para el cual se nos ha pedido encontrar B0 de esta resistencia por el teorema de superposición. El teorema de superposición dice que debemos apagar, debemos apagar todas las fuentes de corriente de voltaje y dejar solo una y analizar el elemento que requeramos y encontrar su voltaje. En este caso, primero apagamos la corriente de 5 amperios. Esto se realiza por medio de un circuito abierto, deja abrir el circuito en esa fuente de corriente, por lo cual se elimina esta conexión que existía. Y ahora se ha analizado por medio de ley de voltaje de Kirchhoff, en la cual la suma de los voltajes es igual a cero de una malla cerrada. Se empezó, en este caso se analizó por conveniencia, debido a que tenemos este signo, las resistencias se tomaron como con signos negativos y el voltaje al encontrárnoslo aquí se toma con signo positivo, por lo cual tenemos menos 2 veces la corriente, menos 3 veces la corriente por esta resistencia, menos 5 veces la corriente, más 12 volts es igual a cero. Se ha encontrado de esta forma que la corriente del circuito es de 1.2 amperios. Y ahora, para encontrar el voltaje que está en esta resistencia, es voltaje es igual a corriente por resistencia, por lo cual se multiplica 1.2 por 2 ohmios, dándonos un valor de 2.4 volts cuando se apaga la corriente de 5 amperios. Ahora proseguimos a apagar el voltaje de 12 voltios por medio de un cortocircuito, que sería de esta forma, y así eliminando la fuente de voltaje de 12 volts, sin embargo, teniendo todavía esta conexión de la resistencia hacia el resto del circuito. Se ha analizado por medio de divisor de corriente, observando que estas dos resistencias se pueden hacer una para así aplicar la fórmula de divisor de corriente, teniendo dos resistencias en paralelo de 5 ohmios. En este caso, se ha aplicado igual el divisor de corriente que nos diría que por cada lado se van 2.5 amperios y la corriente que fluye a través de esta resistencia de 5 amperios sería la misma que fluye a través de estas dos, por lo cual, para determinar el voltaje en B0, se ha aplicado la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia, que nos diría que sería 2.5 amperios por 2 ohmios, dando así un resultado de 5 voltios. Ahora, para encontrar el verdadero valor de B0, se deben de sumar los valores de voltaje que se han encontrado al apagar tanto la corriente como el voltaje. Es decir, B0 sería igual a B' más B', que sería B0 es igual a 2.4 voltios más 5 voltios, dando un valor de B0 de 7.4 voltios. Ahora se ha llevado el circuito a multisim, en el cual se han colocado todos los componentes del sistema, observando que en este caso se ha utilizado el medidor de voltaje únicamente para B0 para así determinar el voltaje de la resistencia. Y observamos que efectivamente el voltaje de la resistencia de 2 ohmios sería de 7.4 voltios, como lo hemos concluido anteriormente. Esto quiere decir que todos los cálculos que se han realizado son correctos y nuestro circuito funciona perfectamente.